Reunión. Y entonces, chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar el seminario sobre un artículo científico que les envié que hablaba respecto a ciertas causas que son un poco raras, pero que ocasionan en los pacientes intolerancia al ejercicio. Nosotros actualmente estamos viendo la unidad de eh, respiración celular, que incluye el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Estos contenidos ya fueron abordados anteriormente como conferencia. Ahora vamos a hacer una discusión en donde prácticamente vamos a integrar no solo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, hay otros mecanismos también aquí, pero sí vamos a ver cómo se conectan entre ellos y cómo se conecta lo que es la utilización de los distintos tipos de combustibles biológicos. Entonces, para empezar con la participación, quiero escuchar a Denise. Santísimo Dios. ¿Qué, ¿qué entendió usted inicialmente del artículo? ¿Cómo se manifiesta una intolerancia al ejercicio? Y ¿Cómo dijo? ¿cómo se manifiesta una intolerancia al ejercicio? ¿Cómo se manifiesta la intolerancia al ejercicio? No sé si estoy mal, pero hasta donde yo entendí, es por la déficit de una enzima, algo así, no sé si voy bien, que es por la... Yo le estoy preguntando cómo se manifiesta. Cuando le pregunto cómo se manifiesta, es los síntomas que presentan este tipo de... fatiga prematura, santísimo Dios, solo me acuerdo de la fatiga prematura. ¿Qué es fatiga prematura? Nada. Bueno, se le parece que se le fue la señal a la Jennifer. Vamos a ver otro participante. Sí, tenemos a Vivian y a Eduardo. Primero Vivian y después Eduardo. Buenas tardes, Doc. Sí, bueno, se manifiesta por lo que es la fatiga prematura, como decía ella, la rigidez o debilidad muscular, que en esos casos esos síntomas se pueden tratar con el reposo, pero cuando ya sucede una crisis grave, puede provocar lo que es calambre, mioglobinuria y pues en caso grave un fracaso renal. Ok, va bastante orientada. Muy bien, Vivian. Eduardo. Bueno, retomando sobre los síntomas que había dicho Vivian, cómo se manifiestan, me gusta tocar un punto que miré en el artículo, que era sobre un fenómeno que ocurría, que era el fenómeno de segunda entrada, que este fenómeno de segunda entrada prácticamente lo que hacía esta persona es que tras que le comenzara ¿cómo le digo? Un ataque como de mialgia y rigidez muscular. Esta persona lo que hacía es que descansaba brevemente cuando ocurría esto. Y podría seguir con el ejercicio durante más tiempo, pero, como dijo bien, si este paciente excede los límites del ejercicio, puede llegar a presentar la mioglobinuria, los calambres dolorosos, rigidez, e incluso llegar al fracaso prematuro. Y un punto importante que me gustó fue que en los pacientes mayores hay prácticamente
también. De hecho, ese punto que me interesó más porque me interesó y además a veces hay condiciones en que se muestran estos tipos de síntomas en el cual son producidos por decir unas enzimas. Y todo está correlacionado también con algunos procesos y entre otros. Y además hay un trastorno también que tiene que ver la cadena respiratoria. Calma, estamos solamente ahorita con... permítame un segundito nada más, por favor. Recapitulando un poco lo que dijo Eduardo, que medio le entendí. Él hablaba sobre la fatiga temprana, es decir, que sentís un malestar muscular tan intenso al inicio del ejercicio que te detiene en los primeros minutos, ¿verdad? Generalmente aparece con el ejercicio intenso. Esto te permite hacer algo que se llama reentrada. Reentrada hablábamos de que hacemos una pequeña pausa y entonces puedes hacer la reentrada, que la reentrada consiste en que haces unos minutos de descanso y después volvés a continuar el ejercicio y así estás haciendo como pequeños speed. Y luego está la fatiga que aparece después de cierto tiempo de ejercicio, pero que esta no te permite continuar. El malestar es tan grande, no es solo que te da pereza hacer ejercicio, sino de que tu cuerpo no está en la capacidad, no se desarrolla adecuadamente para continuar haciendo esta labor. Obviamente esto te produce dolor, te produce calambre. Y pues ahorita quiero hacer otra pregunta a Yeshu. Cuénteme, ¿usted sabe, leyó o investigó un poco qué era la miogloburia o qué es la mioglobina, por ejemplo? Lo que leí es que al momento de que ocurre, afecta a la mitad de prácticamente de tu cuerpo, la mitad muscular de tu cuerpo. O el porcentaje en sí. No le entendí mucho a tu lógica. Cuando aparece la miogloburia... Afecta a la mitad... La expulsión de orina. Sí, eso, que en los folletos salía que afectaba a la mitad del cuerpo de las personas. En sí, ¿qué entendiste vos por miogloburia? ¿Qué es la miogloburia? Bueno, se da cuando las personas rebasan su límite al momento de hacer ejercicio y permiten la llegada de calambres muy dolorosos. Ok, escucha la pregunta. ¿Qué es miogloburia? Lo que entendí es que afecta a la mitad en sí del cuerpo de la persona, en los músculos. Entonces, ¿la mitad de los músculos se te ponen amarillos o algo así? No, lo que afecta como calambre. Vamos a darle dolor muscular. Vamos a darle la oportunidad a Estefanía. Yo lo que leí que la mioglobunaria o algo así. Sí, es la expulsión de la mioglobina por la orina y que esta es una proteína que llega a lo que son las células musculares o miocitos. Excelente. Cuando ustedes lean artículos científicos, muchachos, y hay un término que no conozcan, están en la obligación de irlo a investigar. Entonces, la mioglobinuria es la expulsión de mioglobina. La mioglobina es una proteína prima hermana de la hemoglobina, pero que está ubicada únicamente en el músculo. Entonces, al haber cierta lesión de las fibras musculares, esta proteína se libera al torrente sanguíneo y es drenada o filtrada a través del riñón. Entonces, esto no es normal. Y al final, como creo que estaba diciendo Yeshu,
Cuando aparece la mioglobinuria, esto quiere decir que tal vez, no es una cosa exacta, pero que tal vez la mitad de las fibras musculares del cuerpo de la persona ya está afectada para que esto se manifieste a nivel del riñón. El problema y hecho es que no me estaba contestando mi pregunta, que es lo que me contestó Stephanie Narváez. Muy bien, entonces, como ven, prácticamente la intolerancia al ejercicio es una secuencia de cosas que van variando en intensidad. Empiezas con un malestar, con la fatiga inicial, puedes hacer reentrada, después viene la fatiga o la intolerancia a la resistencia a cierto tiempo de ejercicio, de ya no puedo tolerar más. Y están los casos graves en los cuales tenemos muerte del tejido muscular que te causa mucho dolor, mucho calambre y además te puede dañar el riñón debido a el paso a través del riñón de la mioglobina, que es una sustancia, que es una proteína que puede dañar los glomérulos. Entonces, las causas etiológicas a veces son difíciles de diagnosticar. Por lo menos yo nunca lo he diagnosticado, nunca lo he investigado. Ustedes probablemente en su práctica no lo vayan a hacer. Pero lo que estamos haciendo es un ejercicio de pensamiento, en la cual en pequeñas cosas que varían en la clínica de los pacientes están asociados a la etiología. Entonces vamos a ver qué tiene que ver de que unos tengan intolerancia temprana al ejercicio y otros tengan intolerancia a los ejercicios de resistencia. Ahora le voy a pedir a Dani. ¿Está Dani? Son las 4 causas etiológicas genéticas de intolerancia al ejercicio. Bueno, primero lo que son una enfermedad que se llama la glucogenosis tipo 5. Está la otra, la que se llama la respiración de la mitocondria. Está también lo que es la alteración o el déficit de la carnitina, desaminasa. Y está la otra de se me olvidó la otra. Son 4, ¿sí? Sí, son 4. ¿Alguien que le quiera? Miodenilato adeninasa, creo que era. Desaminasa. Ajá, desaminasa. Miodenilato desaminasa. Entonces, Jason, ya que usted está por acá, Dígame. dime en qué consiste la intolerancia al ejercicio relacionada a las enfermedades de glucogenosis. ¿Qué entendió usted de esta parte? Bueno, ahí lo que sucede en la glucogenosis es que hay una déficit de la no me acuerdo, miofosforilasa, que es del glucógeno, y que en estas enfermedades se le puede decir la enfermedad de McLaren, no producen lo que sería el lactato venoso. No producen lactato venoso, no se produce lactato venoso. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué es lo que hace la glucógeno fosforilasa? El glucógeno fosforilasa lo que hace es que se expresa en el sistema osteomuscular maduro y es encargada de la degradación del glucógeno almacenado en la fibra muscular. Es decir, que mi paciente guarda el glucógeno, pero no lo puede utilizar, ¿verdad? Sí, o sea que no le puede permitir a la contracción muscular. ¿Por qué? Ahí había leído que era por los niveles del glucógeno.
No se escucha. ¿Cómo por los niveles de glucógeno? No sé. No sé. Mm, A ver, Marcelo, Sí, dígame. ¿qué cosa se obtiene cuando nosotros degradamos el glucógeno? Glucosa, unos fosfatos. Ok, entonces, ¿para qué necesita el músculo esa glucosa que está almacenada en el glucógeno? Para realizar su función de síntesis de ATP que va a necesitar para el trabajo mecánico. La glucosa se necesita para eso. Sí, sí, o sea, para realizar todos los procesos que llevan a la síntesis de ATP. Menciónemelos, porfa, para que Jason se dé una idea por qué no degradar glucógeno me impide a mí hacer ejercicio. Entonces, como sabemos que el glucógeno se almacena en los músculos para lo que es como un reservorio de glucosa para lo que es el ciclo del ácido cítrico y todo lo que se vaya a dar a partir de la glucólisis. Entonces va a suceder que va a haber una glucólisis. Entonces si hay, por así decirlo, oxígeno, eh, va a entrar al ciclo del ácido cítrico, lo que va a hacer que se dé el ciclo completo para los equivalentes reductores y la poca síntesis de ATP que se da en el ciclo. Después se va a dar lo que es la fosforilación oxidativa y así se va a través de los complejos, de los canales o sea, de los canales transportadores de electrones, se va a dar lo que es la síntesis de ATP. Entonces la glucosa al final es fundamental. Entonces, ¿entendió Jason? El glucógeno, si no lo puedo utilizar, es prácticamente que la fibra muscular en ese momento se queda sin su gasolina, sin su primer combustible biológico, que es la glucosa. Entonces, sin ATP la contracción muscular no es posible, por eso el paciente experimenta fatiga. Muy bien, Marcelo, por su explicación. Quiero escuchar a Brisa. ¿Quién es Brisa? Aquí, doctora. Están juntas, ¿verdad? Sí. Por eso no me daban los números. Entonces, bueno, ya que están juntas, entre las dos me van a explicar en qué momento uno empieza a usar glucógeno. No sé si se acuerdan de que teníamos un periodo de ayuno y un periodo postprandial. ¿En qué momento nosotros utilizamos el glucógeno? Así yo voy a saber en qué momento empieza a tener fatiga mi paciente con una glucogenosis. Chicas, tienen que activar su micrófono. Durante el periodo postprandial, doctora. ¿Qué es el periodo postprandial? Es el que uno, o sea, después de la comida. Pero después de la comida yo obtengo la glucosa de la comida que me acabo de comer, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento yo además ocupo el glucógeno. Calmanerón. Este seminario es como una integración de los conocimientos que ya se supone que adquirieron en todo el semestre, muchachos. Además que yo les voy guiando. Jessica Marenco, ¿quiere opinar algo? Eso es cuando el organismo requiere de un aporte energético, o sea, como de emergencia.
Ok, entonces, ¿esto es en ayuno o postprandial? En ayuno. Entonces, el glucógeno es mi primer combustible que yo utilizo durante el periodo postprandial. Perdón, durante el periodo de ayuno. En el periodo postprandial yo hago ejercicio y lo que estoy consumiendo, lo que estoy quemando, es la energía que proviene directamente de la comida. En cambio, en el periodo de ayuna, cuando yo empiezo a hacer ejercicio, obtengo la energía de mis almacenes de glucógeno. Entonces, en base a esto, Rachel, Sí, ¿cómo se manifiesta una intolerancia al ejercicio debido a una glucogenosis? lo que había mencionado anteriormente, que al no tener demasiada glucosa para que se pueda contraer el músculo, recae en lo que viene siendo la mialgia, la fatiga y en casos graves la mioglobin. Hay esa cosa que es difícil de mencionar. Mioglobinuria. Y esa. Pero Y mire, el caso más grave sería lo que había mencionado Vivian al inicio, que era lo del fracaso renal agudo y todo eso. insuficiencia renal. Ok, pero ¿en qué momento el paciente manifestaría la fatiga muscular? ¿Cuando empieza a hacer ejercicio o ya después de un rato? Pues depende de cuál sea, porque por ejemplo, en la primera enfermedad, Sí, estamos hablando de... entonces al inicio, por eso recae después lo que habían mencionado, que era de reposo para poder que el ejercicio pudiera durar un poco más de tiempo. Exacto. Entonces, nosotros en el periodo inicial, que es en el que yo les había explicado cuando vimos la glucogenosis, que al inicio del ejercicio, cuando hacemos el calentamiento, lo hacemos para consumir nuestras reservas de glucógeno y después empezar a utilizar la grasa. Estas personas no pueden utilizar ese glucógeno, entonces en ejercicios intensos empiezan con la fatiga temprana, ¿verdad? Pero pueden hacer una reentrada, que es descansar y después volver a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el cuerpo también tiene un mecanismo de gluconeogénesis que se activa cuando la glucogenosis no se puede dar, cuando la glucogenólisis no se puede dar. Entonces, reposas, volves a subir tus niveles de glucosa, haces de nuevo ejercicio, bajas los niveles de glucosa, volves a reposar y así, ¿verdad? Ahora, Brisa y Jocelyn, de nuevo, explíquenme otros dos mecanismos de intolerancia al ejercicio. De lo que leyeron del artículo. Doctora, está también lo que es las alteraciones del transporte mitocondrial de ácido graso, de cadenas largas, el déficit de la carnitina palmitiltransferasa, creo, Ajá, y en sistema osteomuscular. ¿Quién está hablando ahorita? Jocelyn. Ok. Explíqueme entonces. Ya Marcelo nos explicó que en la glucogenólisis, cuando no se da, nos quedamos sin glucosa, no hay acetil-CoA para el ciclo de Krebs, no se da la fosforilación oxidativa y por eso se da la fatiga. Ahora, ¿por qué es necesario una enzima transportadora de carnitina palmitoil? ¿Por qué es necesaria la carnitina palmitoil transferasa para poder hacer ejercicio? ¿Por qué quiero meter ácidos grasos a la matriz mitocondrial?
Bueno, chica, en serio, es de mala educación que solo se queden callados. No, doctora, no, lo que pasa es que estaba pensando bien en la respuesta. Bueno, es necesario porque es el encargado de transportar pues los ácidos grasos de la cadena larga, citoplasmáticos, hacia la matriz mitocondrial, donde son oxidados hasta acetil-CoA, creo, en el proceso del ciclo de la beta-oxidación. ¿Y después? Los ácidos, no, bueno. Después el acetil-CoA, ¿qué? El acetil-CoA puede entrar, ¿no? Para producir lo que es el ciclo de Krebs. Y de ahí obtenemos energía. Jocelyn, ¿verdad? Exacto. Sí, así es. Brisa. Dígame. En este proceso también se producen grandes cantidades de acetil-CoA. Sí. Y que puede viajar y producir cuerpos cetónicos, ¿no? Sí. Dentro de la matriz mitocondrial. Así es. Si usted tiene una deficiencia de CPT, creo que es 1 o 2, se van a producir cuerpos cetónicos. Pues la verdad no recuerdo muy bien. Recuérdeme para qué sirve la CPT. La CPT. O sea, ¿qué o ¿Para qué explicarle algo? Sí, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Ah, ok. Es como un transportador, doctora. Algo así. Sí, ya dijo Jocelyn que pasan los ácidos grasos de cadena larga Sí, sí. del citoplasma hacia la matriz mitocondrial. Ahora le pregunto a usted, ¿a dónde ocurre la cetogénesis? ¿A dónde ocurre la cetogénesis? ¿Me dejan ese micrófono abierto, por favor? Porque si están en pareja, se pueden estar diciendo cosas y la participación es individual. En la membrana, profe. En las membranas mitocondriales. En la matriz mitocondrial. Ah, sí, en la matriz, Entonces, si yo no tengo CPT, puedo hacer cetogénesis. Si no tienes CPT. Sí. A ver, ¿alguna otra opinión? ¿Qué opina el resto? ¿Sí se da o no se da la cetogénesis? Vamos, muchachos. No creo que entiendan la pregunta. Es que esta enzima permite la reacción pues que transporta lo que son los ácidos grasos del citoplasma de mitocondria. Entonces ahí ocurre y se transforma en acetil-CoA. Entonces necesitamos acetil-CoA para que suceda eso. Doctora, yo digo que como no hay cuerpos cetónicos, estos cuerpos cetónicos entonces no se comienzan para disponer de lo que es la energía guardada como ácido graso, sí. Y como no hay lo que es una CPT, entonces no se da lo que es el transporte de ácido graso. Lo dijo bastante bien, Stephanie. ¿Alguna otra opinión? Si hay o no hay cetogénesis en una deficiencia de CPT. Si no saben, pónganle ahí, no sé, profe.
Doctora, dígame. no sé, yo creo que, no sé si estoy mal o algo, pero como ustedes saben, eso de la deficiencia de la carnitina palmitoiltransferasa, creo que así se llama, la enzima. Usted dice de que si o sea, que si no se pueden dar los cuerpos cetónicos. Y que si se, o sea, es que no entendí bien la pregunta, ¿me la puede repetir una vez? Lo que acaba de decir es la pregunta. De hecho, yo digo que no se podrían dar los cuerpos cetónicos porque si hay deficiencia de esa enzima tiene un transportador, que es creo que era no recuerdo bien, pero... Ella es un transportador, por eso se llama Sí. transferasa. Entonces, si no hay un transportador de esa manera, no van a poder movilizar a los ácidos grasos a la beta-oxidación, que es en la matriz mitocondrial. Entonces yo pienso de que no podrían darse los cuerpos cetónicos porque no va a haber acumulamiento. Exactamente. Entonces, si vos no tenés ácidos grasos para beta-oxidar, no vas a tener suficiente acetil-CoA para iniciar el proceso de cetogénesis. Entonces, estos músculos, cuando hay deficiencia de CPT, se quedan tanto sin acetil-CoA como sin cuerpo cetónico. Entonces, tenés prácticamente dos combustibles que no van a darse. Se acaba la llamada, nos volvemos a conectar para continuar esta discusión, chicos.